Buenas tardes a todos. El día de hoy lo que vamos a hacer es dar las definiciones básicas de lo que es una función escalar y una función vectorial. La función escalar es un poco más intuitiva de entender porque en los cursos de cálculo ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? De hecho, hemos encontrado las gráficas que corresponden a las curvas y como función de x. Ahora, aquí en análisis vectorial le vamos a dar un ligero giro en cuanto a la notación. Entonces, bueno, pues tenemos lo siguiente. T es una variable escalar que en cálculo la conocemos como la variable independiente. Entonces, una función escalar f, que hace el mismo papel que la de cálculo, asigna a cada t en algún intervalo muy bien definido un único resultado escalar o un único valor escalar f de t, llamado variable dependiente. Y en este caso, en análisis vectorial le llamamos el valor de f en este valor de t. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, esta variable t, pues lo que representa es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en cálculo de una variable, pues generalmente la conocemos a la famosa y igual a f de x, donde a la y es a la que conocemos como la variable dependiente y a la x como la variable independiente y f como la función de asignación. En este caso le llamamos que es una función escalar. Por ejemplo, en análisis vectorial, pues le damos quizá un pequeño giro en interpretación y bueno, los casos que más estamos utilizando pudieran ser, por ejemplo, la posición en el eje de las X, en el eje horizontal, de alguna masa M como función del tiempo. Puede ser a lo mejor la posición de un automóvil que viaja en una carretera recta como función del tiempo, ¿sí? De tal manera que para un origen de coordenadas, pues yo lo que puedo definir es la posición a la que se encuentra. Por ejemplo, en un tiempo le puedo poner T1, pues se encuentra en una posición X1. Y entonces la regla de asignación me la da la función a través de tener un tiempo 1. Por ejemplo, aquí pudiera estar en alguna otra posición X2 una vez que ha transcurrido un tiempo T2. De tal manera que para cada valor de T tenemos un único valor de posición en X. Otro ejemplo pudiera ser el caso de la temperatura de un objeto como función del tiempo. Pudiera ser, por ejemplo, que si dejamos una taza con agua caliente a la intemperie, pues lo que vamos a ver es que el tiempo, a través del tiempo, la temperatura del agua caliente va a cambiar hasta llegar a un equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, en este caso, a esas las conocemos como funciones escalares. Ahora, para una función vectorial, pues decimos que es una función vectorial y a diferencia de la función escalar f, a esta la voy a denotar con una flecha. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en funciones vectoriales de una sola variable escalar t. En este caso, esta variable escalar t también hace el mismo papel que en la de función escalar de arriba, en la cual t es una variable que le llamamos la variable independiente, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, esta función vectorial asigna a cada valor de t en un intervalo uno y solo un vector único que le llamamos f vector de t, el cual llamamos el valor de f vector en ese tiempo t. Bueno, ahora para expresar esto de manera muy similar a este ejemplo que tenemos, por ejemplo, en un sistema de coordenadas rectangular, es decir, un sistema de coordenadas en el cual están predominando o las direcciones están dadas por los vectores unitarios i, j y k, pues lo que tenemos es a la función vectorial. Aquí es importante denotar que f es un vector en términos de t y lo puedo expresar como una suma vectorial. Si se fijan, aquí tengo con i, j y k, pero de funciones individuales. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo f1 que depende de t.
También lo mismo, F2 depende de T y F3 depende de T. Uno le puede llamar a estas funciones de la forma que uno quiera. Le puedes llamar X de T, Y de T, Z de T, F de T, G de T, H de T. El nombre puede ser muy genérico. Sin embargo, lo que hay que notar es que cada función componente, ahora en este caso a estas les llamamos funciones componentes, esas funciones dependen solamente de una variable. ¿Sí? Uno de los ejemplos más típicos pudiera ser el caso de la ecuación paramétrica de la recta que vimos en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues la función f de t, si se trata de una recta, pues esa función se llama vector de posición r y esta r depende de t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que esa función de posición tenga la forma de una ecuación lineal. Por ejemplo, esta puede ser A1 más T por B1, donde A1 y B1 pues sean un escalar cualquiera. Esto sería en la dirección I, más A2 más TB2, aquí se me olvidó ponerle la dirección J, más A3 más TB3 en la dirección K, donde cada uno de estos A1, B1, A2, B2 y A3, B3, pues van a ser constantes bien definidas. Si lo podemos expresar todo junto en términos solamente de un vector, pues nos puede quedar como la forma más familiar, la más conocida que tenemos, que es el vector A1, A2, A3, que es el vector de posición inicial, más T veces por B1, B2, B3, donde este B1, B2, B3 pues pudiera ser, por ejemplo, el vector de dirección, ¿no? de algún vector director. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer con estas funciones vectoriales y su uso.